Buenos días. Vamos a hablar de el novio de Ayuso, con el que ella se acuesta, en pecado, que lo sepáis. Y además vive en un ático y en un sobreático pagados con dinero del fraude a Hacienda. Es decir, con dinero que nos robó a nosotros el que se mete en la cama con ella. La mendacidad, el patrón organizativo del novio de Ayuso para defraudar a Hacienda. La Abogacía del Estado acusa al comisionista Alberto González Amador, alias Alberto Quirón, según lo define el borracho asesor de Ayuso, la quironesa. Le acusa de actuar de forma mentirosa hasta en 10 ocasiones. 10 ocasiones. Mendaz, mentiroso, embustero, falaz. Así es como la Abogacía del Estado define hasta en 10 ocasiones a Alberto González Amador, el novio de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y lo hace en el escrito comunicado este mismo lunes, en el que, al igual que hiciera previamente la Fiscalía General del Estado, se solicita una pena de cerca de 4 años de prisión y una multa de 448.000 euros contra el empresario, o lo que sea, porque antes era técnico sanitario, por la comisión de 2 delitos contra la hacienda pública en los ejercicios 2020 y 2021. El escrito, en sus 41 páginas de extensión, hace un breve resumen sobre el patrón organizativo con el que el encausado era tendente a evitar la tributación de su mercantil Maxwell Cremona. Lo hace además desmontando las facturas falsas emitidas por el empresario para engordar los gastos, el entramado societario utilizado para falsear las cuentas, el elevado incremento patrimonial de la firma, el montante defraudado y pendiente de liquidación vinculada al delito, y los socios que apoyaron al imputado en su corrupción fiscal. Decenas de ejemplos que llevan al abogado del Estado a sentenciar que González Amador, Alberto Quirón, actuó de forma mendaz, mentirosa, embustera y falaz. Lo que empezó como un escándalo reducido a un error y una multa pendiente de pago según lo que decía Ayuso, una mentirosa muy mentirosa. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, un borracho mentiroso, muy borracho y muy mentiroso. Y todo el PP al completo, una mafia que dice que son políticos pero son ladrones. Todos, desde el primero hasta el último. Todo eso ha acabado con una petición de cárcel por el fraude con el fisco, cercana a los 4 años. Concretamente, tal y como corrobora ese escrito, al igual que el del Ministerio Público que le precedió, la Abogacía del Estado reclama 1 año y 9 meses de prisión por el delito contra la hacienda pública cometido en 2020 y 2 años y 1 día por el mismo delito cometido en el ejercicio posterior. Además, el escrito cuantifica la multa por ambos ejercicios en 448.000 euros. Reclama la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena y que el encausado pierda la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante 6 años, 3 por cada uno de los delitos cometidos. Interrogatorios periciales y pruebas documentales, un montón. Tras esta cadencia de argumentos y tras el preceptivo repaso de los delitos cometidos y las penas solicitadas, la Abogacía del Estado formula su petición de apertura de juicio oral ante el juzgado de lo penal y detalla los medios de prueba de los que quiere hacerse servir durante el mismo. Pruebas que van desde los interrogatorios de los acusados hasta la testifical pericial de 2 inspectores de Hacienda de Estado y la lectura de una cantidad ingente de pruebas documentales que incluyen desde los informes de la agencia tributaria,
que dieron forma a la causa hasta los autos de incoación de diligencias previas, los actos de conformidad realizados, el informe emitido por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid o los expedientes administrativos que incluyen las declaraciones del impuesto de sociedades, los libros mayores, las cuentas anuales, las facturas o las escrituras de constitución de Maxwell Carmona y el resto del entramado empresarial. González Amador tenía una última bala, pero está a un paso del banquillo. De hecho, su última bala para esquivar ese destino pasa por el recurso presentado por su defensa ante la Audiencia Provincial. Si este órgano lo desestima, el comisionista irá a juicio, aunque no se descarta que pueda llegar a un acuerdo de conformidad que minimice las penas iniciales solicitadas por las partes. Ya sabemos que la Audiencia Provincial de Madrid es más del PP que Aznar y Feijóo. Además, Feijóo ya sabemos que es un personaje vinculado al narcotráfico, como conoce todo el mundo. De esta forma se dirimiría una causa, la del fraude fiscal. El resto de delitos que se le imputan son objetos de investigación en otras piezas, que arrancó gracias a un informe de la agencia tributaria donde se anotaba que la crisis del coronavirus sirvió a González Amador como una oportunidad de negocio como comisionista en la compraventa de material sanitario, que dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad, a pesar de lo cual no se produjo un incremento de su tributación por el impuesto de sociedades. Blanco y en botella. Alberto Quirón es un chorizo confeso. Sí, de claro. Y o llega a un acuerdo, porque la Fiscalía se sienta magnánima y no lo quiera sentar en el banquillo, o, por el contrario, irá al banquillo. Y ya veremos si le ponen la pena de cárcel o no, y a cuántos años asciende o no. Porque os podéis imaginar que el juzgado que lo va a juzgar no va a aplicar la justicia. Va a ser todo lo parcial que pueda en favor del chorizo de Ayuso. El chorizo en toda la extensión de la palabra, para todo lo que vale un buen chorizo. Así que tendremos que esperar noticias. Ahora todo el mundo está hablando de lo del fiscal general. Yo prefiero hablar de lo de Alberto Quirón, la quironesa, el chorizo, junto con choriza, en el ático y en el sobreático, y si es necesario, pues a rascafría, a un chalet de 4,5 millones, con piscina y todo, que la habéis comprado todos los madrileños y madrileñas, hayáis querido o no, para que ella lo use y lo disfrute. A las posibles votaciones le volvéis a dar mayoría absoluta para que siga disfrutando del chalet de rascafría y del ático y sobreático. Y os siga robando, claro, porque sarna con gusto no pica. Hasta luego, chicas, chicos, un abrazo.